Bueno, vamos a oír la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar atentos a esta enseñanza. No es solamente una reflexión, es una enseñanza poderosa de la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 2, en el nombre de Jesús, vamos a leer pues la palabra de Dios y vamos a seguir en este contexto de este estudio no profundo, pero sí paso a paso de esta carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Colosas. Y vosotros estáis completos en él, versículos 9 y 10, versículo 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí para oír, para aprender, para recibir la palabra de Dios, para ser iluminados por medio de ella. Señor, ilumínanos en esta hora, úsame a mí como instrumento, como vaso, para que esta palabra sea predicada en el nombre de Jesucristo el Señor, por la autoridad del Espíritu de Dios que nos ha dado, podamos ser ese instrumento, podamos llevar buenas nuevas, podamos llevar, Señor, esperanza a una humanidad que necesita de Dios, a una iglesia que necesita resplandecer como luminares en medio de un mundo lleno de oscuridad. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, seguimos hablando y seguimos aprendiendo. Hemos tocado varios temas dentro de la carta y estábamos ayer mencionando el punto, el tema completos en él. Hoy vamos a continuar entonces con la posición que hemos alcanzado en él. ¿Qué tenemos en Dios? Vamos a hablar de cuál es nuestra posición, nuestra posición en él. Ya que el pronombre que usa mucho la Reina Valera y otras traducciones es él. Completos en él, nuestra posición en él. Estábamos concluyendo lo que vivimos en el momento del bautismo. El bautismo nos unió a Dios en Cristo. Allí quedamos unidos. ¿Por qué? Porque nosotros también nos morimos con Él. Al escuchar el Evangelio, también nos morimos. El Señor murió para llevar nuestros pecados y nosotros morimos al pecado.
Mire la diferencia. El Señor murió para llevar nuestros pecados, o sea, murió para tomar nuestro lugar, el lugar nuestro. Pero nosotros morimos a ese pecado en Cristo. O sea, lo que nos tenía cautivados, lo que no nos dejaba tener otra forma de vida, era el pecado. Pero en Cristo nos morimos. En Él morimos al pecado. Ya no vivimos para el pecado. El pecado como tal nos acecha, y en esta humana debilidad que tenemos en esta carne puede tocarnos. Pero ya no vivimos para el pecado. Nos morimos. Morimos al pecado. Vivimos ahora para Dios. Entonces, ¿cuál es la posición que tenemos? Tenemos otra. Estamos en otro estado. Estamos en otra condición. Y esa condición es que ahora somos de Cristo, le pertenecemos a Él, porque un día nos identificamos con Él. No solamente creímos, sino que lo recibimos haciendo un acto que fue público, que fue el bautismo, porque es el símbolo de la sepultura, pero también símbolo de la resurrección. Y allí encontramos nosotros entonces el perdón de todos los pecados. O sea, toda la vida que habíamos tenido, fuimos perdonados en el Señor, y lo que vivimos, ¿por qué tenía que darse ese perdón? ¿Por qué? Porque la razón de la gente dice, pero ¿por qué ¿por qué perdonarnos si nosotros lo hicimos, no, éramos ignorantes? Bueno, todas esas son justificaciones con las que el ser humano puede salir, y son argumentos, pero son filosofías simplemente, o argumentos humanos. Pero Pablo explica, y en esta carta lo lleva al detalle. Recuerde que cogió desde lo general y le habló a la iglesia, a los colosenses, pero lo va llevando desde lo general a lo particular, va especificando los detalles. Porque ellos es que aman al Señor, porque ellos están en Cristo, porque ellos perseveran, porque eso es lo que dice en el primer capítulo. Porque ellos ya tienen una posición, pero se lo va a detallar porque es que están así. ¿Qué fue lo que recibieron en sí? Hay gente que se ha bautizado, quizás muchos de nosotros nos bautizamos, pero no entendíamos la dimensión, la grandeza de lo que era el Evangelio. Como lo dije, quizás uno creyó que el bautismo, y alguien puede pensar que el bautismo y entregarse al Señor es para pertenecer a la iglesia, a la denominación o a la organización como tal. Pero no, es que aquí pertenecemos es al cuerpo. Que la iglesia como tal, como cuerpo, es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo como cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. Ahí está la vida del Señor Jesús, ahí está el Espíritu de Dios que se mueve. Pero la iglesia también es una organización, es un cuerpo organizacional. O sea, por eso la iglesia pertenece y nos unimos. Usted está allá en una ciudad, usted está en otra, usted está en una vereda, está en un corregimiento, está en un pueblo, pero somos un cuerpo organizado que vamos en pos de algo. Pero ese cuerpo que es así, de esa manera, que funcionamos, y en cada país hay una denominación, también todas esas organizaciones somos un organismo vivo, y es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere y quería hacer que la iglesia también en Colosas lo supiera detalladamente. ¿Por qué ellos estaban
Tenían un antes, porque todo el que conoce al Señor tiene un antes y un después. Nuestra vida tiene un día que parar. Si usted para ser de Cristo tiene que llegar, Dios lo hace parar del camino donde uno andaba. El que para es el que se arrepiente, se detiene, no sigue más el camino que llevaba. Eso se llama parar para convertirse y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida. Cristo murió. Y todo el mundo, los mismos discípulos, pensaron que había llegado el final. Algunos pudieron pensar que todo lo que pasó fue un fracaso. Pero la resurrección de Jesús fue la que selló todo, selló el plan de la redención. Y la redención es que el que estaba muerto, el que fue crucificado, está vivo. Es más, tiene las marcas, sus manos están horadadas. Su costado tiene el agujero de la lanza romana del soldado que lo atravesó. Es más, cabe una mano. Se puede meter una mano. Es terriblemente el agujero que tiene. Ningún ser humano puede estar vivo siendo atravesado el cuerpo y que le entre una mano. No puede estar vivo. O por lo menos no puede estar caminando por ahí dando vueltas. Tiene que estar llevarlo a un hospital de urgencias porque está en peligro de muerte. Pero este había estado totalmente destruido, su carne, y ahí está resucitado, ahí está la vida. Y entonces, esto es lo que llena de gozo a los discípulos. Jesús viene a ellos y se muestra es con las marcas. Y por eso le dice a los que no creen, entre ellos está Tomás, el más, que no solamente fue Tomás el que no creía. La Biblia dice con claridad que todos no creían. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. A todos, no fue a solo Tomás. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero es con Tomás que el Señor muestra completamente que Él está vivo, que Él es la vida, que Él es lo que ha dicho. Porque Jesús confirmó ante los ojos de los discípulos lo que Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él dijo allá a la mujer, a las dos hermanas: yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo puntualmente a Marta, y Él lo mostró estando resucitado entre los muertos. Y eso es lo que nos aseguró que tengamos vida juntamente con Él. Pero ahora viene la razón de su muerte. La aplicación de su muerte y su resurrección es porque nosotros teníamos deuda. Nos perdonó, o sea que había una deuda contraída que no podía pagarse de otra manera. El Señor tuvo que hacerlo de esa manera para poder pagarnos la deuda. ¿Cuál era la deuda? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, uno lee este versículo y dice: bueno, anuló el acta de los decretos, y pasa al siguiente versículo de largo, porque, bueno, ¿y eso qué es? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué había? ¿Cómo así que había algo contra nosotros? ¿Qué había? ¿Y qué clavó en la cruz? ¿Qué fue? Voy a leer
dos versiones de la Biblia más. Nueva versión internacional, Dios habla hoy también. Y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Ahora ya se introduce aquí un término que es ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Dios canceló la deuda que había, otra versión, en contra vuestra, que nos obligaba con sus requisitos legales. Le puso fin clavándola en la cruz. ¿Cuál era la deuda y qué fue lo que tuvo que ser clavado? Ahí había algo que era contrario. Un día Dios dictaminó una ley. Y el apóstol dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero cuando sale una ley, el que infringe la ley, entonces se convierte en un transgresor de la ley. Y la ley puede imputarle cargos porque la está violando. El hombre fue hecho a imagen de Dios, pero el hombre transgredió el mandato divino. El hombre se alejó de Dios. Y dice la Biblia, no obstante reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. No en la misma manera en que pecó Adán, porque Adán cometió un pecado, pero por un pecado que cometió Adán vino en la desobediencia a todos los hombres porque se convirtieron en desobedientes. Ahí entramos toda la humanidad en desobediencia. Pero cuando vino Moisés a liberar al pueblo, a sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, Dios promulgó una ley para la nación. La ley lo que traía era, lo que daba evidencia era en qué el hombre estaba fallándole a Dios. La ley no fue el instrumento de Dios para acercar al hombre a él de ninguna manera. La ley fue mostrarle al hombre, pues no había ningún mandato, no existía nada. Entonces la ley es el instrumento con el que Dios le dice al hombre, mire, esto es lo que haces. Cuando viene Moisés con las tablas de la ley y se la presenta al pueblo, Dios está diciéndole al pueblo con la ley, con los mandamientos, está diciéndole lo que ellos hacen. Entonces le dice, no mates, no robes, no codicies, no adores a otro Dios, no te inclines, no le rindas culto. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía el ser humano. Entonces, eso se convirtió en un acta, según lo describe el apóstol San Pablo. Esa ley se convirtió en algo no para salvar al hombre, sino para condenarlo. Desde el momento que se promulgó esa ley, el hombre se volvió un convicto de la ley. Porque el Señor le dijo, no mates, y él mataba. Dijo, no mates, y siguió matando. Le dice, no robes, y siguió robando. Le dice, no codicies, y siguió codiciando. Le dice, no adores a otro, y siguió adorando. Porque hay gente que adora una organización. Hay gente que adora a una persona. No solamente adorar una estatua o una imagen es idolatría. Hay gente que adora a personas. Hay gente que ha exaltado a hombres al estado de Dios. Y el Señor
no admite eso, porque Él dice que a otro no dará su gloria, a nadie más. Yo, Jehová, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea que Dios, si en algo es celoso, es que la alabanza y la honra es para el único, porque es que Él es el único creador de todo. Por lo tanto, Él es el único que merece el respeto, la honra, la alabanza, nuestra adoración. Así que cuando el hombre se convirtió en un convicto de la ley, entonces todo lo que el hombre hacía, ¿en qué se convertía? En una transgresión. ¿Se convertía en qué? En un cargo que se le podía imputar. El hombre se volvió fornicario, adúltero, maltratador, y una cantidad de cosas empezó a hacer el hombre. Entonces todos esos cargos se le empezaron a sumar en la cuentica, se le suman en la cuenta, porque el hombre no quedó excepto de la ley de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, le puso algo dentro del hombre que le pertenece a Dios. Sopló Dios en ese hombre Adán, en ese barro que hizo, sopló y fue el hombre un ser viviente. También se traduce como un alma viviente. Desde ese momento el hombre quedó con algo que no es de él, que no es de la naturaleza de él, con algo que es de la naturaleza divina. El hombre tiene aliento de vida de Dios. El hombre, con ese aliento de vida, tenía la capacidad de decisión. Porque cuando Dios hizo a Adán, Dios le dice a Adán: todo lo que tienes aquí, yo lo hice para ti, pero hay una sola cosa que me he reservado, en la cual no vas a meter las manos. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí no vas a meter las manos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con facultad de decisión. Así que Adán escuchó un mandato de Dios, y Adán tenía la facultad de decidir. Adán no fue que fue engañado porque no tenía la fuerza, no podía. Él fue hecho con la fuerza para decidir. Pero Adán tomó la decisión equivocada. Transgresión. Así que en el ser humano, todo ser humano tiene conciencia de lo que hace. Los seres humanos que dicen que no creen ni en Dios siquiera, porque hay gente que afirma eso, lo cual no es verdad, porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice el necio, es una necedad no creer en Dios. No hay Dios, no existe Dios, es una necedad. Entonces la palabra del Señor es muy clara para enseñarnos y para mostrarnos que la ley de Dios, lo que el Señor mandó, quedó escrito. Por lo menos, si usted mira conmigo Romanos capítulo 2, en los versículos 14 y 15 del capítulo dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que los que no conocen esta palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea que por eso un gobernante, cuando toma una decisión y esa decisión está en pro de salvar y eso, aunque no sepa de la ley divina, él está ejecutando la ley. Cuando obra en justicia, cuando hace lo correcto, está obrando en pro de lo que dice Dios. Pero el verso 15 me aclara: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El contexto de ese versículo dice los gentiles, o sea, las gentes que no han conocido a Dios por la palabra. Entonces, ¿cómo lo han conocido? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias. ¿Dónde les da? En la conciencia. Algunos lo llaman entonces la parte moral del ser humano, de bien y el mal. Pero esa no es la parte moral. Eso es lo que Dios le dejó, porque el ser humano también es un ser espiritual, porque tiene espíritu, aliento de vida que Dios le dio. Entonces, lo que hace la ley es que está escrita en sus corazones, donde dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Todo ser humano entonces le quedó ahí escrito. Tiene una ley que lo hace saber lo que está haciendo. Todo ser humano es consciente de lo que hace. Y esa conciencia de lo que hace, todo ser humano, por eso cuando el ser humano hace algo malo, ¿qué hace? Se esconde. El niño, vea, la naturaleza del pecado se evidencia desde el niño que todavía no tiene conciencia clara. El niño hace un daño, hace cualquier cosa y se esconde. ¿Y quién le enseñó eso? ¿Desde dónde viene? Porque empieza a tener una conciencia de que hay cosas correctas y hay incorrectas. Para él ya empieza a despertarse algo aquí. Y cuando el ser humano crece y se vuelve muchacho, adolescente, ya viejo, sí que tiene conciencia de lo que hace. Por eso nosotros no podemos decir, porque hay gente, ay, yo no sé ni lo que me pasa. Hay personas que resultan con esas excusas. Es que yo ni sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa a mí. Pero la Biblia dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? ¿Quién lo conoce? El espíritu que el hombre tiene. Lo que hay en el hombre, lo conoce el hombre mismo. Entonces, por eso el hombre no puede ocultarse. Veamos ese versículo también en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así que, no salgamos con la excusa de que es que no sabemos. Yo no sé lo que me pasa. Usted lo sabe. Yo lo sé. Yo sé lo que me pasa. No escondamos eso. Así que el hombre es consciente. Esa ley, esa era el acta de los decretos. Esa ley no nos favorecía. Porque cuando apareció la ley, no nos favoreció. ¿Qué hizo? Nos condenó. Vea, usted falla en esto, falla en esto, falla en esto, falla en esto, y se dio cuenta, y la lista se nos volvió fue gigante, y todo era en contra de nosotros. Pero en Cristo, ¿qué alcanzamos? ¿Cuál es la posición que Dios nos concedió? Que Él, eso que había contra nosotros, porque por esta humanidad nadie era capaz, por la debilidad humana, por la fragilidad, no podía el ser humano agradar a Dios. Israel no lo pudo agradar a Dios por la ley. Ellos hicieron una cantidad de rituales impresionantes, pero ningún ritual fue capaz de salvar a un solo israelita. La Biblia me menciona en el capítulo 11 de Hebreos que todos fueron salvos por la fe. Y la fe empezó antes de la ley del culto, de los sacrificios y de toda aquella ordenación. La fe comenzó con Abraham, porque este hombre, y no comenzó solamente con Abraham, sino también la Biblia me dice que antes de Abraham, Noé, por la fe, porque la fe es creer.
a lo que Dios dice sin vacilar. Ellos recibieron y fueron justificados, o sea, fueron declarados hombres justos por esa fe. Así que lo que había en contra de nosotros, esa ley que hizo el Señor, la clavó. Murió. Por eso para nosotros ser otros, aquí está un misterio. ¿Tú quieres cambiar la condición y agradar a Dios? No podrás hacerlo con tu propia fuerza. Nunca. Nadie puede agradar a Dios por su propia convicción moral ni nada de eso. Tiene que morirse. Tiene que morirse. Y para morirse uno tiene que aceptar la condición que tiene. Cristo murió por los pecadores, para llevar los pecados, pero nosotros morimos al pecado. El día que aceptamos que sí estamos en una condición lejos de Dios, sin esperanza, sin nada, ese día nosotros nos morimos. Y morimos con Cristo. Y empieza una nueva vida en nosotros. Así que todo lo que había contrario, porque no podíamos, porque ahí donde el ser humano dice, pero yo no puedo, es que yo no puedo seguir el Evangelio. Es que me es difícil, yo no puedo, porque mire, es que a mí me lleva la tentación, es que yo no puedo, porque no te has muerto. El día que uno se muere, puede empezar a vivir, pero con la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús, el Evangelio es la vida de Jesús en mi vida. Escuche eso y aquí concluyo. El Evangelio es la vida de Jesús. Ser cristiano es tener la vida de Jesús en mí. Esa es. Y con la vida de Jesús entonces, en mi vida, ¿qué pasa? Esto humano, esto que me tenía cautivo, se muere, ya no tiene poder, porque hay otra cosa más fuerte, más grande que mi propio ser, que es el Señor Jesús. Por eso uno necesita todos los días tener esta relación con Dios. Esta no la puede apagar. Usted no puede convertir el culto en cada 8 días, en cada mes. El culto tiene que ser, el culto es algo permanente, porque el culto es una convicción, es una vida, es mi vida nueva. Claro, la reunión como tal es donde todos nos reunimos en cuerpo. Ahorita no podemos hacerlo, pero todos estamos ahí en un mismo espíritu, rindiéndole culto al Señor. Pero nuestro culto es permanente porque tenemos otra vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida porque estábamos muertos. Nos dio vida. Tuvimos que morir. Aceptamos tener nueva vida. Es aceptar que estamos en pecado, que nosotros no somos capaces. Por eso hay gente, yo concluyo con estas palabras, hay gente que está en el Evangelio viviendo con la ley antigua. No ha dejado que Jesús entre en su vida y muera. No ha permitido eso, no ha muerto. Y por eso el Evangelio, yo lo digo más de una vez, para alguna persona el Evangelio es una pesadilla. Porque Dios, ay, Dios me está castigando. ¿Por qué? Porque no ha permitido, porque no lo has creído. Crea el Evangelio, crea la palabra y verás lo lindo, lo grande y lo hermoso que es el Evangelio, y te das cuenta que todo lo que nos condenaba quedó clavado en la cruz. La deuda que teníamos, deuda. Esa deuda nos perdonó todos los pecados. Démosle gracias al Señor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos ayude en este día. Sea la mano de Dios con nosotros. Vamos a orar por las peticiones de los hermanos que están aquí. Aquí hay diversas peticiones que cada familia ha enumerado aquí. Se han puesto. Y vamos a orar por países, por salvación, vamos a orar por salud, hermanos que están enfermos, que están delicados en la clínica,
por niños, por tíos, por primos, etc. Pero Jesucristo el Señor es nuestra salvación. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias te damos en esta hermosa mañana por darnos esta bendición tan grande de oír, de aprender, de recibir la palabra, Señor. Oh Dios, que esta palabra pueda iluminar, pueda comprenderla a alguien, la pueda recibir en su vida, pueda conocer el privilegio, la dicha, Señor, de lo que es haber recibido este evangelio, tener a Cristo en nuestras vidas. Oh Dios, y en esas promesas de vida nos diste, Señor, la esperanza de que los enfermos pueden ser sanos, de que si oramos por aquellos que están viviendo una situación difícil, tú nos oyes, Señor. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por los hijos inconversos, por los hijos apartados, por los esposos y esposas inconversas, Señor. Te rogamos por aquellos hogares que están viviendo un conflicto, una guerra. Oh Dios del cielo, permite que en esos hogares, que en esas vidas resplandezca la luz del Evangelio de Cristo el Señor. Oh Dios, que haya libertad en muchas familias para seguir al Señor sin vacilar, con una decisión firme, sabiendo que el que recibe al Señor recibe no la fuerza de Él para seguirlo, sino recibe la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo, del que se levantó de entre los muertos para ya no morir más. Señor, bendiga a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Danos en este día, oh Dios, la bendición, la dirección, que todo lo que hagamos adore, glorifique y exalte el nombre de Jesús. Amada iglesia, estimados hermanos, estimados amigos, un abrazo, la paz de Cristo. Cuídense mucho. Dios los bendiga.